De este título, Liberados para Amar. Y si me preguntaran por qué yo quisiera hablar de esto, los pastores que han estado conmigo de diferentes maneras, momentos, circunstancias, me han oído hablar de este concepto por separado, por así decirlo. La realidad es que a pesar de que Cristo nos liberó de la esclavitud, en mi experiencia, no importa si es en el salón de consejería, en mi interacción social, interacción personal, la realidad es que en su gran mayoría el cristiano no vive la libertad que Cristo compró, número uno. Número dos, en el sentido completo de la palabra, ninguno de nosotros vive dicha libertad. Y la razón es que todavía quedan pecados remanentes en nosotros. Unos continúan cultivando ciertos hábitos pecaminosos que lo único que hacen es amarrarnos más otra vez después de haber sido liberado. Pero la realidad es que Cristo nos declaró libres, y por eso yo quiero usar esa palabra, nos declaró libres como cuando Él nos declaró justo. Y sin embargo, habiendo sido declarado justo y no mereciendo condenación, todavía no somos justos de nosotros mismos. De esa misma manera, Cristo nos declaró libres, pero todavía nosotros no somos completamente libres del todo debido a los hábitos que cultivamos. Hábitos de pensamiento, hábitos de formas de hablar, hábitos de forma de actuar. Algunos de esos hábitos son más largos y producen esclavitudes más profundas. Algunos de esos hábitos son relativamente nuevos, no estaban, pero de alguna manera en algún momento, quizás durante la pandemia, lo abracé, lo estoy cultivando y al final de la pandemia estoy terminando más esclavo de lo que yo era al principio. Otros hábitos quizás se han ido debilitando y vivimos en esa lucha que Pablo dice que no es contra carne ni sangre. Entonces mi lucha en cierta manera tampoco es simplemente contra carne y sangre. Yo tengo una lucha con el pecado, yo tengo una lucha con el mundo, yo tengo una lucha con Satanás y todas esas cosas van esclavizando mi mente, mi actuar, mis relaciones. Pero yo no puedo disfrutar de la vida de Cristo, que Cristo me compró. Yo no puedo disfrutar de mi vida por mí mismo, en soltería o unido, pero mi propia vida no la puedo disfrutar si yo todavía tengo esclavitud suficiente. Y muchas veces ando buscando en el otro lo que solamente Dios me puede proporcionar y Dios en mi libertad me puede proporcionar. En otras palabras, Dios me lo puede proporcionar, pero yo me he amarrado o permanezco en esclavitud y por tanto, aunque Dios me lo puede proporcionar, yo no la estoy recibiendo o no la estoy disfrutando. Y yo quisiera hablar en esta mañana un poco de qué es lo que nos amarra, que podamos entender un poco más la relación entre la libertad y el amor, porque yo no puedo hacer una cosa sin la otra. Yo quisiera mencionar varios versículos, algunos que ustedes conocen, para luego leer uno de manera particular. Cristo resumió toda la ley y los profetas, y por así decirlo la Biblia entera, en 2 mandamientos. Yo he dicho esto a varias personas, pero ayer específicamente estaba dando una consejería y le decía a esta persona joven de nuestra iglesia, Cristo nos simplificó la vida en grado extremo. Ustedes me han oído decir eso y la gente a veces no me lo cree, otras veces puede ser que por cosas que yo mismo predico o enseño entienda como que no, que la vida es complicada. La realidad es que la vida es complicada, pero Cristo nos simplificó la vida. Y Él me resumió la Biblia entera literalmente en 2 mandamientos. O sea que hasta ahí Él fue a simplificarle. Me dice, mira, lo que necesitas hacer y recordar y luego tú haces lo que tú quieras. Tú amas a Dios con toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza. Y luego tú amas al prójimo como a ti mismo y después tú haces lo que tú quieras. El resto de la Biblia literalmente es un pie de página de esos 2 mandamientos. Tú puedes buscar el texto que tú quieras
Y cualquier texto encaja bajo esos dos mandamientos. Pero resulta que para yo amar, algo tiene que ocurrir primero. Para yo llevar a cabo esos dos mandamientos, el incrédulo no lo lleva a cabo, es una imposibilidad. Entonces, para yo llevar a cabo esos dos mandamientos, hay algo que tiene que ocurrir y ese algo lo hizo Dios. Dios procuró ese algo para mí y luego me dice, ok, ahora haz la segunda parte. Déjame leerte este texto. Este texto que voy a leer está ubicado en una carta que no está lidiando con el matrimonio, está lidiando con otra situación, pero el principio de verdad permanece. Es una carta escrita por Pablo a los Gálatas que habían sido liberados por la gracia de Cristo en salvación y después de haber sido libertados se estaban amarrando otra vez a las obras de la ley. ¿Okay? O sea que aquí está la idea. Los libertaron por gracia, igual que a nosotros, y ahora ellos se están amarrando a obras de la ley, lo cual era pecaminoso. Y Pablo está tratando de unir el concepto de libertad con amor. Escucha. Primero, escucha a Cristo. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. O sea, yo no puedo ser libre sin conocer la verdad. Pero esa verdad la vamos a ir viendo. Yo tengo que conocer la verdad acerca de todo lo que yo necesito conocer la verdad. Yo necesito conocer la verdad acerca de Dios, yo necesito conocer la verdad acerca de mí, yo necesito conocer la verdad acerca de ti, yo necesito conocer la verdad acerca de la vida, yo necesito conocer la verdad acerca de mis ídolos. Si yo no conozco la verdad, yo no puedo ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, a pesar de que ellos eran esclavos en ese momento del Imperio Romano. ¿Cómo dices tú serán libres? Es el versículo 33. Versículo 34, Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Que levante la mano el que no comete pecado aquí. Levante la mano el que no comete un pecado que incluso es reincidente en tu vida. Te lo voy a leer otra vez. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Versículo 36 de Juan 8. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Entonces, esto es como yo lo voy a poner en el día de hoy. Yo estoy asumiendo que todos somos creyentes, verdaderos, genuinos, nacidos de nuevo. De manera que si yo le dijera a ustedes, ustedes son nacidos de nuevo, yo esperaría que todo el mundo levante la mano. Eso es lo que estoy asumiendo en el día de hoy. Puede ser que no sea así, pero lo estoy asumiendo. Entonces yo te voy a decir, tú tienes que nacer de nuevo, de nuevo. Porque hay cosas que no se supone que estén en nosotros después del nuevo nacimiento. Pero yo entiendo que hemos nacido de nuevo, entonces te lo voy a decir eso. Bueno, tiene que nacer de nuevo, quizás yo tengo que nacer de nuevo, de nuevo. Entonces ya entendimos el principio de que la verdad me hace libre, pero yo tengo que conocer la verdad acerca de todo lo que yo necesito conocer la verdad. Entonces ahora viene Pablo, donde yo comenzaba, pero quise mencionar esto que Cristo dijo primero. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. ¿Escucharon? O sea, yo fui llamado a libertad. Yo no fui llamado para vivir bajo un yugo. Si mi esposa fuera, no lo es, gracias a Dios, pero si mi esposa fuera ultra celosa, no creo que ni siquiera mínimamente celosa, pero si lo fuera, a mí no me llamaron para vivir bajo ese yugo. Puede ser que tenga que sufrir consecuencias de ese tipo por cosas quizás mías, de ellas, de los dos, pero ese no fue mi llamado. Nosotros fuimos llamados a libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Primer concepto, ¿verdad? No, me llamaron a libertad, pero no a libertinaje. Ok, sino, ¿para qué fue que me libertaron? Oye bien lo que Pablo dice. No use la libertad para la carne, sino, entonces en vez de, hazlo para esto. Sírvanse por amor los unos a los otros. No puedo hacer eso si no me libertan primero. Porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, wow. A libertad fuiste llamado. No te vaya a libertinaje, más bien ámense unos a otros. Imagínate en el contexto del matrimonio ahora. Y entonces, ¿por qué? Ahí hay un porqué, ahí hay una explicación. O sea, ¿por qué tú dices eso?
Porque toda la ley se cumple en una sola palabra, el segundo mandamiento de que les mencioné. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tú pudieras decirme ahora, pero ¿cómo es que toda la ley? ¿No me dijiste que eran 2 mandamientos ahorita? Sí, el problema es que yo no puedo amar al prójimo si yo no cumplo el primero. Es una imposibilidad. Porque la palabra me dice que el amor es de Dios. Entonces Pablo ahora lo resume todavía más. Dice, no toda la ley se cumple en una sola cosa. Ama a tu prójimo. Claro, tengo que conocer el resto de la palabra. El problema es que no puedo amar al prójimo si no amas a Dios primero. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, como muchas veces ocurre en el matrimonio, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Eso es lo que está pasando hoy en la arena de la cristiandad actual. Tú lees los tweets y tú ves a estos cristianos acabando con otros cristianos, verdaderamente cristianos, mordiendo a otros cristianos que ya han sido mordidos por el pecado, por Dios. O sea, ¿a dónde es que vamos a llegar nosotros? Bueno, eso pasa en el matrimonio también. Esto pasa a múltiples niveles. Entonces, ¿qué yo necesito para ser libres? Hay 2 conceptos aquí, libertad y amor. Entonces, vamos a ver si podemos verlo por separado y juntos. ¿Qué yo necesito para ser libre? Bueno, lo primero, ya lo mencionaba, yo tengo que ser libertado por el Espíritu de Dios. Viene a morar en mí y ahí comienza a hacer un trabajo. El primero es la regeneración, nací de nuevo y después, sobriamente y jocosamente, lo estoy diciendo, después que nazco de nuevo, tengo que nacer de nuevo otra vez. Entonces, luego que la morada viene a mí, la morada del Espíritu, yo necesito para ser libre conocer la verdad. Y la verdad no es como los conceptos teológicos de cómo es la salvación y que Dios obra y Dios elige. Sí, eso es verdad, yo necesito conocer eso. Yo necesito conocer la verdad, como ya mencioné, de mí, del otro, de la vida, del sufrimiento, de Dios, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Yo puedo conocer la verdad, literalmente, y no ser libre. De hecho, yo puedo conocer la verdad y ser más esclavo que otros que conocen un poco menos de verdad, como pasó con los fariseos y quizás un cristiano recién nacido de nuevo. Los fariseos eran más esclavos de ellos mismos y conocían mejor la verdad. Entonces, ¿qué yo necesito para ser libre? Bueno, necesito la acción del Espíritu y conocer la verdad, y después yo necesito la aplicación de la verdad. Hasta que yo no aplico la verdad, mi liberación, por así decirlo, no comienza, no se puede ver. Y lo último, el cuarto factor que yo necesito para ser libre, es vital que yo haya aplicado la verdad, porque el otro tampoco se da. Y ahí es donde está el problema con el cuarto y el último. Yo necesito madurez emocional. Alguien pudiera decir, bueno, ¿y dónde está la madurez espiritual? Bueno, en el tercero, cuando aplico la verdad, si conozco la verdad y luego la aplico, eso es madurez espiritual. Cuando yo aplico la verdad, yo comienzo a crecer emocionalmente. Uno de los graves problemas del cristiano es que los años van pasando y muchas veces el crecimiento espiritual no se está dando, el crecimiento de la verdad no se está dando, por tanto tampoco puede aumentar la aplicación de la verdad, y yo permanezco con todas estas áreas inmaduras de las emociones que me hacen muchísimo daño, que le hacen daño al otro con el que yo me relaciono, que daña mis relaciones, que daña mi propia relación con Dios, porque yo no estoy llevando a la práctica lo que yo conozco. Y por tanto, en un sentido, soy más esclavo que otros que quizás conocen menos que yo. Yo puedo ser un líder, yo puedo ser un pastor de una gran iglesia y ser emocionalmente inmaduro, y yo he conocido algunos. Yo puedo ser un consejero espiritual para ayudar a gente con problemas emocionales y ser emocionalmente inmaduro. Eso de hecho está estudiado. Eso es increíble. Que yo puedo ser un pastor que predica la verdad y ser emocionalmente inmaduro, y yo puedo ser un consejero bíblico y ser emocionalmente inmaduro. Puedo conocer mucho de psicología y ser emocionalmente inmaduro. Yo puedo conocer mucho de teología, yo puedo tener un PhD en teología y ser emocionalmente inmaduro.
Porque la madurez requiere primero la libertad del espíritu, el conocimiento de la verdad, la aplicación de la verdad, y en la aplicación de la verdad que yo comienzo a relacionarme con otros y a ver mi propio orgullo, mi propio resentimiento y celo y envidia, y todas las luchas, cómo me comparo, cómo condeno, cómo critico. Cuando yo comienzo a conocer todo eso porque le estoy llevando a la práctica y comienzo a deshacerme de eso, yo voy madurando emocionalmente. Ahí está mi libertad. Yo he dicho muchas veces que si el infierno, para ilustrarlo así, ¿verdad?, como si fuera verdaderamente un horno de fuego, lo pudieran apagar, yo hago exactamente lo mismo que yo estoy haciendo en este momento, y es ayudar a otro a encontrar su libertad, porque yo no encuentro nada más energizante que sentirme libre. Mi esposa conoce, yo necesito espacio a mi alrededor, yo necesito en general, yo no puedo tener ropa muy apretada, porque yo no puedo tener una corbata muy apretada, yo necesito sentirme libre en todo el sentido de la palabra. Y no hay nada más energizante para mí que sentir la libertad que Cristo compró. No libertinaje. Entonces escucha una definición de un autor de consejería bíblica, cómo él define a una persona madura. Una persona madura es alguien plenamente, subraya esa palabra, plenamente capaz de hacerse cargo de sí mismo y de aceptar esa responsabilidad. Es una persona que desea más ver su propio pecado para apropiarse de él y arrepentirse que el deseo de ver el pecado en el otro. O sea, él no vive viendo tanto, no es que no lo ve, pero él no vive en eso, él vive más como... bueno, algunos de ustedes conocen la palabra cadillo, otros no, porque es una palabra vieja, pero algo que está en la hierba, que se te pega en los pantalones, ¿verdad? Bueno, ese es como el pecado. Entonces, la persona emocionalmente madura vive quitándose sus propios cadillos antes de ir a quitarle o señalarle los cadillos al otro. A manera de confesión, por así decirlo, mi hermana Angelita quería reunirse conmigo, se reunió conmigo, me mencionó algunas cosas, y lo primero que yo le dije es, oye, sí, todo lo que tú me estás diciendo es verdad, no voy ni a defender nada, y si alguien te pregunta, esto es lo que yo quiero que tú digas, que tú hablaste conmigo, me dijiste esto y yo lo abracé, y al mismo tiempo que ni estoy ofendido, ni estoy airado, ni estoy molesto, ni estoy nada, yo estoy plenamente, ni siquiera me abriste los ojos, yo estoy plenamente consciente de que yo tomé una decisión voluntaria que puede lucir de esa manera y que puede necesitar alguna corrección, pero ni siquiera fue parte de mi ceguera. Yo lo menciono porque una de las cosas que hemos hablado entre nosotros los pastores es que si nosotros no tenemos transparencia y yo venir a hablar aquí de cosas como que dar la impresión que yo tengo todas las fichas del rompecabezas en su lugar y nada está descompuesto, yo creo que sería deshonesto de mi parte. Y Dios sabe. Y la persona con quien yo quiero estar bien es con Dios. A mí no me interesa estar bien con ustedes si no puedo estar bien con Dios. Entonces, pero al mismo tiempo, quiero ayudarle a entender que esto es en el día a día. Yo tengo que abrazar. Tú me traes algo, no trates de justificarlo, de explicarlo, de defenderlo. Míralo y abrázalo si es verdad. Porque parte del problema es que eso que tú me traes, de hecho ella me decía, yo no quiero que tú te sientas mal, yo no voy a sentir, yo te garantizo, antes de que siga, espérate, mira, lo que tú quieras decir, dilo, yo te garantizo que yo no voy a sentir mal. Porque yo tuve, lo que te voy a decir ahora que no tengo, yo tuve un tiempo en mi vida atrás donde yo quería sentirme bien, yo no quiero sentirme bien, yo quiero estar bien. Y como consecuencia de estar bien, me voy a sentir bien. Pero sentirme bien, las emociones nuestras son caídas. Entonces, ¿qué yo hago si me siento bien, pero me estoy sintiendo bien porque expliqué mi pecado, justifiqué mi pecado, escondí mi pecado? ¿Tú crees que yo hice algo bueno? ¿De qué que yo me estoy sintiendo bien? Me siento bien de haber escondido lo mal que estaba. Entonces, eso es liberador. Cuando tú quieres estar bien, es liberador, porque tú puedes traer lo que tú quieras, lo hablamos, si es verdad. Si es verdad, es verdad. Si no es verdad, bueno, ayúdame o déjame ayudarte a ver otro ángulo y así sucesivamente. Y honestamente fue muy buena la conversación. Entonces, para yo madurar emocionalmente,
yo tengo en mi escritorio 2 triángulos, hoy yo voy a estar usando uno, bueno, no tengo el tiempo de usar los dos, pero yo necesito tener una relación sana con un triángulo que, bueno, no estoy proyectando hoy, pero tú lo puedes ver. Aquí arriba está Dios, de un lado estoy yo y del otro lado están los otros. Ayer mismo en consejería yo usé ambos triángulos. Si ese triángulo no está bien, nada va a estar bien. De hecho, ni siquiera estoy aplicando los 2 mandamientos que Cristo dijo: amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Ese triángulo está hecho para resumirme la vida gráficamente de la manera que Cristo la resumió. Entonces, de esas 3 cosas que están ahí, Dios, los otros y yo, déjame decir varias cosas. Dios es más grande de cómo nosotros vivimos. La preocupación, la ansiedad, el control, el querer cambiar al otro, eso reduce el tamaño de Dios. Literalmente, porque Dios es quien tiene el control, Dios es que cambia al otro, Dios es que me da paz, Dios es más grande de cómo nosotros vivimos. Nosotros tenemos una idea de Dios muy, muy pequeña. Ayer en esa consejería que estaba dando, esta persona muy joven me decía: mi libro favorito es el Éxodo. Yo estaba pensando, cuando yo pienso que Dios abrió el mar en un segundo, yo estaba pensando, ¿y este problema de lo que yo me estaba preocupando? Es un adolescente. Esto es como un disparate, literalmente esas fueron sus palabras. Y yo le dije: exactamente. Si ese Dios puede abrir el mar, ¿qué hacemos nosotros preocupándonos de la manera que nos preocupamos? Número 2, Dios es más santo de lo que imaginamos. Por eso es que nosotros tenemos ciertos hábitos que no acabamos de desprendernos de ellos, porque Dios no luce tan santo. Al mismo tiempo, y yo pudiera decir, y Dios tiene más amor por mí de lo que yo pienso. Sí, es verdad, pero esa parte nosotros la conocemos muy bien, porque es a la que apelamos cuando no nos sentimos mal. Bueno, que Dios perdona, Dios me ama, y todo eso es verdad. Pero yo lo quiero poner de otra manera ahora. Dios es más misericordioso hacia los otros de lo que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos esa misericordia para nosotros y la aplicamos y la repetimos. El problema está cuando Dios me dice: la misericordia que yo te doy, aplícasela al otro, en este caso a tu cónyuge. La razón por la que estoy hablando más en términos generales, porque yo creo, tenemos mucho tiempo en nuestra iglesia hablando como cosas de parejas, sistemas de parejas, y yo tengo un tiempo, varios años, literalmente hablando, no le miento, como reflexionando, ¿y qué la iglesia hizo cuando no había ministerio de parejas, ni había libro de matrimonio? Porque eso es como, si la iglesia tiene 2020 años, vamos a decir hoy, 21, como 1970 años la iglesia se lo pasó sin nada de eso. Entonces, ¿qué fue? No, porque la iglesia lo que recibió fue instrucciones para ti y para tus relaciones, el prójimo, y el resto cae dentro del matrimonio, que es el prójimo. Entonces Dios es más misericordioso hacia otros de lo que nosotros quisiéramos. Hay un pequeño Jonás en nosotros, literalmente hablando. Dios, ahora vamos a hablar de los otros y después hablamos de mí. Los otros son más importantes para Dios de lo que yo pienso. Si yo creyera eso, yo tratara al otro de otra manera. Los otros son más importantes para Dios que lo que yo pienso. Y eso incluye mi pareja y mis hijos y el resto de los seres humanos. Otros merecen mi amor más de lo que yo quiero darlo. De hecho, Pablo le dice a los Gálatas, toda la ley se resume en uno solo: que ame al otro. Y la forma como yo trato a Katy, bien o mal, habla más de mí que como Katy se comporta. La forma, eso de que no, porque mi esposa tal cosa, mi esposo tal cosa. Olvídate de eso. Porque tú no vas a oír a Cristo con esa fraseología. Como yo trato al otro,
Y eso incluye el servicio en tu casa, eso incluye el vecino de al lado, el cliente, el comprador, el vendedor. Como yo trato al otro, habla más de quién yo soy de lo que ese otro es. Dios, los otros, yo ahora. Yo soy peor de lo que yo pienso. Y yo le decía a esta joven ayer, yo soy peor de lo que tú piensas que yo soy. Tampoco soy tan bueno como yo creo, ni como tú crees. Y es fácil ver eso. Si Dios es el estándar de la perfección, y tú le dices a Dios, bueno, evalúa mi bondad del 1 al 10, y Dios dice, no, evalúala tú primero. Y yo pongo, no sé, un 4, un 5, entonces Dios viene con el estándar de la perfección y me pone como un -4 o un -5. Y entonces esa diferencia entre el -4 y el 10 la llena Cristo Jesús por gracia. Pero yo no soy tan bueno como ustedes piensan, como yo pienso no soy, y soy más malo de lo que ustedes piensan. Y yo soy más ciego, y tú eres más ciego de lo que tú te percatas. ¿Usted sabe por qué? Porque eres ciego. La razón por la que cada uno de nosotros es más ciego hacia nosotros mismos de lo que nos percatamos es justamente por la presencia de la ceguera. Entonces, ¿qué es lo que va a quitarme la ceguera? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, incluyendo de mi ceguera emocional y espiritual. Ahora, hay cristianos que son 10% ciegos y otros son 90% ciegos. Y si yo no conozco la verdad y la verdad me dice que yo tengo que morir a mí mismo, yo vivo tan mirándome a mí mismo que yo no puedo ni siquiera descubrir mi ceguera, porque para descubrir mi ceguera yo por lo menos tengo que levantar los ojos y ver que fuera de mi mundo hay otro mundo completamente distinto y mucho más amplio, y tengo que levantar los ojos y ver que allá arriba hay otro mundo y yo soy lo que soy a la luz de ese mundo y del mundo a mi alrededor, pero no a la luz de mi mundo egocéntrico. Entonces ahí está el triángulo. Yo tengo que conocer la verdad acerca de Dios. Hablamos de Dios un poquito, 3 bullets nada más. Hablamos un poquito de los demás, 3 bullets. Hablamos un poquito de mí mismo, 3 bullets. Yo necesito conocer la verdad. Entonces en ese conocimiento de la verdad y aplicación de la verdad, Dios va librándome de todas esas amarras. Yo tengo que adquirir una nueva perspectiva de la vida. Porque la perspectiva de la vida con la que yo entro a la fe cristiana es errónea, es mundanal, es del mundo. Eso es como es. Yo necesito una nueva perspectiva de la vida. Esa nueva perspectiva de la vida yo la voy a adquirir cuando yo sea una nueva persona. No simplemente al nacer de nuevo, sino cuando yo nazco de nuevo, de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo, otra vez, por así decirlo, y yo me convierto en otra persona, yo tengo una nueva perspectiva de la vida. Ahora, ¿cómo tú piensas que Dios te cambia a ti y a mí? Porque no es simplemente leyendo un libro, la Biblia. Los fariseos leyeron el Antiguo Testamento. Ya dijimos que tengo que aplicarlo. Pero, ¿dónde, cuándo yo lo aplico? En las circunstancias que Dios permite en mi vida para cambiarme. Yo hablaba con Reinaldo ayer de otra cosa y yo no sé qué él me preguntó. Yo le decía, Reinaldo, todo lo que ha llegado a mi vida yo lo necesito, absolutamente todo. No importa si es mi diabetes, no importa si son diferentes experiencias, yo lo necesito. Que me haya gustado, no, claro que no. Que hay cosas que me han dolido, sí, muchísimo. Que hay cosas que me han hecho llorar, sí, también. Pero yo sé que como Dios es Dios y la Biblia les refleja, y Romanos 8:28 es verdad, todas las cosas cooperan para bien. Todo lo que ha llegado a mi vida fue providencialmente, intencionalmente orquestado, porque yo necesitaba, el reino de Dios necesitaba dicha experiencia. Entonces, si eso es verdad, yo diría esto. De hecho, creo que ni siquiera es mío. No te enfoques tanto en cambiar las circunstancias. No dije que no te enfoques en absoluto, que no te enfoques tanto.
Ellas, las circunstancias, son las que te cambian a ti porque son parte de las herramientas del Señor. Si estás casado, y aquí estamos probablemente casados, o alguien tiene amores para casarse, y nos estamos quejando de la esposa, del esposo, de quien sea, de algunas deficiencias y demás, que pueden ser pecaminosas. Sí, pueden ser pecaminosas, y quizás son pecaminosas, pero forman parte de las herramientas del Señor para cambiarte a ti y a mí a su imagen, sin lugar a dudas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo yo debo preguntar y contestar esta disyuntiva que sale de esto que yo acabo de decir. Entonces, las circunstancias por las que yo atravieso, bueno, déjame ilustrarlo. El pueblo judío estaba en Egipto y Dios le dice, ok, yo lo quiero llevar a libertad. Sí, pero hay que pasar por el desierto primero. Entonces no va a haber libertad sin desierto. Entonces, bueno, la estadía en el desierto estaba supuesta a ser más corta, humanamente hablando. Dios sabía del principio que iban a ser 40 años, pero humanamente hablando se suponía que iba a ser más corta. Entonces resulta que la gente llega al desierto completamente amarrada y sigue amarrada a su idolatría y demás, y dice, bueno, es que vamos a tener que pasarnos 40 años. Entonces eventualmente llegan a la tierra prometida, que se supone que ellos conquisten y saquen todos los enemigos de en medio. Dios le iba a ayudar, de hecho, a quitar todos los enemigos de en medio para que pudieran vivir en libertad. Ahí está el concepto de libertad. Sí, pero había que pasar por el desierto, había que conquistar gigantes antes de. Esas circunstancias fueron providencialmente orquestadas por Dios para producir en ellos lo que se requería para poder vivir en libertad. Los países que se han emancipado, incluyendo nosotros de España en un momento dado, nosotros de Haití en otro momento dado, Haití de Francia, Estados Unidos de Inglaterra, tuvieron que luchar. Tuvieron que luchar para alcanzar libertad y disfrutar de la libertad. Bueno, nosotros tenemos que luchar en contra de la carne, en contra del mundo, en contra de Satanás, de cosas que nos esclavizan para poder disfrutar de la libertad. Entonces vamos a hablar de cosas que nos esclavizan. En realidad, tú pudieras hacer un seminario de pareja, de interrelaciones, acerca de cosas que nos esclavizan, pero yo voy a hablar de una sola, por el tiempo que tenemos, y vamos a ver si la amplificamos, una sola. Creo que Katy me ha oído decir esto, y creo que nuestros pastores me han oído decir esto también. El mundo is driven, empujado, por dos cosas: temor y dinero. Literalmente, el dinero mueve el mundo en áreas que tú pensarías que no. Finalmente yo le decía, creo que a Reinaldo también estos días, finalmente me convencí y admití, sí, que aún las compañías farmacéuticas están movidas por un interés económico. No lo creí hasta ahora la pandemia. Entonces, el mundo, por un lado, lo mueve el dinero, pero los individuos que vivimos en el mundo somos movidos por el temor. Empujados, controlados sería otra palabra, por el temor, diferentes tipos de temores. Y yo quiero hablar de eso, porque eso comenzó en el jardín del Edén. O sea, Adán peca, Eva peca, Dios habla, lo primero que ocurre es que ellos temieron, eso no ha cambiado. Lo segundo que ocurre es que ellos se ocultaron, eso no ha cambiado, nos vivimos ocultando. Ocultamos nuestra inseguridad detrás de un título, detrás de una posición, detrás de dinero que yo adquiero y ahora yo me siento importante, etc. Entonces, ¿cuáles son las cosas que empujan el mundo y me empujan a mí y empujan mi matrimonio en el temor? Hay un temor en general, unos más, unos menos, al fracaso. Entonces, el temor al fracaso me impulsa a ser una persona perfeccionista. Pero el perfeccionismo tiene muchos problemas, porque de por sí ya es un pecado, porque no hay nadie perfecto que no sea Dios. Excelencia es una cosa, perfeccionismo es otra cosa. Y el perfeccionismo me crea problemas a mí y le crea problemas a otros. Ese miedo al fracaso a veces me hace reaccionar en envidia y celos. Y tú me dirás, ¿y cómo así? Bueno, porque cuando yo me percato que quizás hay otros pastores, médicos, lo que tú quieras, esposos que tengan cualidades, conocimiento, vivencia mejor que la mía, yo comienzo a sentir envidia porque ellos tienen algo que yo no tengo. Y en otros casos pudiera comenzar a sentir celo, porque cuidado si esta persona me puede quitar a mi esposa y tengo miedo de perder algo,
Eso es el celo, miedo de perder algo lo que tengo. Envidia es lo que yo siento cuando otros tienen algo que yo no tengo. Y celo es cuando yo tengo temor de perder algo que sí yo tengo. Puede ser un trabajo, puede ser mi posición, puede ser el respeto, puede ser un nombre. Pero eso es el miedo al fracaso. Básicamente, si yo no tuviera eso, ni experimentara envidia, ni experimentara celo. Miedo al rechazo. Entonces, si yo siento que mi esposo no me corresponde emocionalmente y yo voy a abrazarlo y como que no hay un abrazo igual de allá para acá, yo voy probablemente a comenzar a limitar mi expresión de emociones, porque sabes que yo fui a abrazarte y encontré un bloque de hielo. Miedo a la crítica. ¿Cuál es el problema? Yo tengo miedo a la crítica. Me aíslo, no hablo, porque tengo miedo de que si digo algo, boom, me critiquen. Yo muchas veces lo percibo como crítica cuando en realidad ni siquiera era una crítica, fue un comentario. Si tú dices que el color más hermoso es el que está aquí detrás y yo te digo, eso es el color más feo del mundo, tú te sientes criticado. Yo no he hablado de ti, yo hablé del color. Y yo puedo tener esa opinión, sé que tiene de malo que sea el color más feo del mundo y tú lo encuentras el más hermoso. Dos opiniones, dos preferencias completamente contrarias. Pero cuando yo tengo ese miedo a la crítica, todo lo que es contrario a lo que yo pienso es una crítica. No, no es una crítica, es una opinión distinta a la que tú tienes, simplemente. Una crítica es cuando tú me atacas a mí, mi carácter, personalmente. Eso es una crítica, a mi persona. Tenemos miedo a la vergüenza. En una charla que uno de estos autores estaba dando, él preguntó, había una audiencia de varios cientos, y él preguntó, levanten la mano todos los que al día de hoy, o sea, al presente, todavía tienen experiencia, era para consejeros la charla, tienen experiencia de vergüenza, y él dice que levantó la mano todo el mundo. Entonces, ¿qué yo hago cuando me da vergüenza? Piensa por un momento, o sea, ¿cómo es que nosotros ocultamos la vergüenza? Nosotros mentimos muchas veces. ¿Por qué? Porque me da vergüenza que llegué tarde. Entonces, no, que el tapón, a lo mejor no había ningún tapón. No, que me detuvieron al salir de la casa, quizás no me detuvieron nada. Yo salí tarde. ¿Y por qué? Bueno, no planifiqué lo que tú quieras. Pero, y también cuando experimento vergüenza me defiendo. Y no solamente me defiendo, que yo tiendo a culpar al otro. Porque yo quiero desplazar mi vergüenza hacia el otro. El otro es el culpable. Miedo o temor a perder el respeto. Cuando yo temo perder el respeto, yo lo demando en vez de ganármelo. Si realmente tú tienes que demandar el respeto de tu esposa o de tus hijos, lamentablemente lo más probable es que no te lo has ganado. El respeto no se demanda, el respeto se gana. Tú puedes demandar la obediencia, porque bueno, si tú le dices al hijo de 8 o 10 años, si tú no me respetas y no cambias tu forma de hablar, te voy a disciplinar por temor, él quizás él va a obedecer. Entonces yo puedo imponer la obediencia, los dictadores hacen eso. Lo que yo no puedo imponer es el respeto, porque eso es una actitud interna hacia ti o hacia mí. Miedo a la soledad, entonces demando compañía. Tú sabes, si yo veo televisión, obligado Katy tiene que estar ahí viendo televisión conmigo. Pero eso es un temor a la soledad, porque si yo no tengo ese temor a la soledad, ella puede estar ahí como puede no estar ahí. Miedo al futuro, y eso me da ansiedad. Y estas otras son todavía quizás hasta mejores. Miedo a descubrir quién yo soy. O sea, la gente no va a consejería, hombres o mujeres, porque no quieren descubrir quién ellos son. Pero tú sabes que si yo no descubro quién yo soy, yo no voy a crecer, yo no voy a sanar, yo no voy a madurar. Yo tengo que saber quién yo soy. No solamente tengo que saber quién yo soy, yo tengo que saber quién yo no soy. Porque no hay nada peor que vivir engañado de mí mismo, creyendo que yo soy una cosa que no soy. Si no soy tan maduro como yo pensaba, yo tengo que admitirlo. Es más, tengo que hablar de eso. Si yo no soy tan libre como yo pensaba que era, yo tengo que hablar de eso, porque en el hablar yo voy a comenzar a liberarme. Esta persona con quien conversaba me decía que encontró estas cosas y me dice, ya yo puedo hablar de eso. Y digo, amén, eso es como la libertad se experimenta. Temor a que otros descubran que yo no soy
lo que yo mismo sé que yo no soy. La verdad es que la mayoría de nosotros cuando nos vamos a la casa nos quitamos la careta y yo sé lo que soy y lo que no soy. Quizá hay áreas oscuras, quizá hay áreas ciegas, ¿verdad? Pero hay partes que yo sé que yo no soy, pero ustedes no lo saben. Entonces yo quiero ocultar eso de ustedes. Entonces el temor a que ustedes sepan que yo no soy, o a que ustedes descubran mi verdadero yo, también me mantiene atrapado. Temor a ofender a otro, entonces no digo nada y dejo al otro así. No temor a que hiera al otro, entonces por temor a herirlo, no digo nada. En estos días yo leí una frase, creo que era de Tim Keller, que decía, el verdadero amigo es el amigo que te hiere para luego sanarte. Pero oye la conexión de ideas. Él te hiere, pero él tiene una intención. La intención no es la herida, es la sanación. Pero no te puede sanar sin herirte. Entonces, pensando en esa frase, ayer anoche, no me acuerdo, yo decía, si no tiene la intención, me decía a mí mismo, pero como para enseñar, si tú no tienes la intencionalidad de sanarme, yo no quiero tus heridas. Me va a dejar herido. Dios me hiere. Y a veces profundamente, con la intencionalidad de sanarme. Entonces esas son buenas heridas. El cirujano que corta está hiriendo al paciente con la intencionalidad de sanarlo. A menos que sea una cirugía plástica, y eso es otra cosa. Temor a ser herido nuevamente. No, porque yo me acuerdo cuando me hirieron, ¿no? Yo me acuerdo de muchas cosas que me han hecho, buenas y malas. Entonces, basado en eso que voy a vivir, que me hirieron, o que Katy me hirió, Katy me hizo, que yo te hice, pues tú vives en el pasado. Tú no puedes vivir tú no puedes amar en el presente si vives en el pasado. Imagínate que Cristo viviera en el pasado con nosotros. Señor, mira, perdóname de esto que hice esta noche. Y que Cristo diga, pero otra vez, ya esta es la vez número 10.015 que tuvieron de mí. ¿Qué él hace? Él lidia con el presente, asumiendo que el pasado ya tú lo lidiaste con él. Hacer malentendido, temor a iniciar un conflicto. Bueno, es verdad que a veces decimos cosas y inicia un conflicto, pero si esa es la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora recuerda que la razón para yo querer que tú conozcas la verdad es no para yo darme la razón o para que tú me des la razón. La razón por la que yo quiero que tú conozcas la verdad es para ser sanado. O sea que eso es importante. Lo que nosotros llamamos hoy sanación, ¿tú sabes cómo se ha llamado en el resto del tiempo de la iglesia por más de 1900 años? Santificación. Nosotros que le ponemos estas palabras modernas ahora, nunca se habló de otra cosa. Porque mi sanación, mi santificación, tú no puedes santificarte y permanecer enfermo. ¿Cómo se da? Es imposible. Entonces tú hablas la palabra y te habla de santificación. ¿Y qué es la santificación? El crecer a la imagen de Cristo. Bueno, si creces a la imagen de Cristo, te está sanando, por así decirlo. Y mi preocupación primaria no es con el cambio de Katy, es con mi cambio. Porque yo no puedo cambiar a Katy. Yo creo que ambos tratamos y no funcionó, créeme. Por eso cuando yo leí esta frase, hace años atrás, algunos de ustedes ya la conocen también, quizás la han usado. Nunca se me ha olvidado. Cuando tú tienes problemas con alguien, tú tienes problemas contigo mismo. Y yo iba manejando cuando yo oí eso de un consejero de mucha experiencia y yo recuerdo, a veces Katy y yo hablamos en español, a veces en inglés, y lo mismo pasa en mis reflexiones. A veces yo reflexiono en inglés, a veces reflexiono en español, pero cuando yo lo oí, yo iba manejando y dije, no way, como que dice, no, imposible. Hasta que seguí manejando y reflexionando, y yo dije, no, pero hasta en la forma en que tú dijiste no way implica que tú tienes un problema contigo mismo. Ahora que ya Él me probó en mi reacción, o Dios me probó en mi reacción, que sí, que la frase es verdad, yo tengo un problema conmigo mismo. Cristo tuvo problemas con la gente de otro tipo, pero no problemas relacionales que no fueran, perdón por la repetición, en relación a la verdad. Pero no problema por envidia, celo, que le quitaron un discípulo, que no le quitaron un discípulo,
Él nunca tuvo problema. Que sus hermanos pensaban que él había perdido el juicio. Él no tuvo problema con eso. Pero no tenía problema con él. No tenía todos estos prejuicios que nosotros tenemos y sentido de inferioridad y temores. No tenía nada de eso. Entonces, si tú sanas tus problemas, tú vas a contribuir a la sanación del otro también, a la santificación del otro, de manera natural. Porque si verdaderamente somos una carne y yo tengo 60% de enfermedad y Katy 40%, si yo sano mis 60, por así decirlo, una ilustración, nada más queda 40 de enfermedad, va a ser más fácil la relación. Y es más fácil para una persona enferma con ese 40, vamos a decir, ¿verdad? Que ya yo sané y Katy quedó con este 40, es más fácil de ella lidiar conmigo sano que conmigo enfermo y por tanto ella va a comenzar también a sanar su 40 porque en lidiar con una persona sana, Dios le enseña cómo sanar lo que ella tiene o al revés si fuera al revés. Entonces, ¿qué pasa cuando yo permanezco con esos temores? Yo no puedo permanecer con estos temores y confiar o en Katy o en los pastores que trabajan conmigo o en ustedes. Yo no puedo, literalmente. Me es imposible confiar. Pero es que yo no puedo relacionarme sanamente sin confiar. Alguien podrá decir, pastor, pero dice la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, pero que está hablando de dos cosas diferentes. Porque si yo no confío en mi esposa, yo ni siquiera me durmiera tranquilo, que no sé si me va a dar un golpe mientras esté durmiendo. Entonces hay grados de confianza. Lo que Dios está diciendo es que en cuanto al ser humano se refiere, solamente Cristo, Dios, nunca te va a defraudar. Sí, pero Él está diciendo que no confíe. Yo no puedo relacionarme sanamente sin confiar. Pero mira la cascada. No puedo relacionarme aquí la relación sanamente sin confiar. Pero yo no puedo amar si no confío. No puedo amar si no confío. Porque la falta de confianza es una atadura para mí. Y la atadura impide no solamente que yo pueda amar correctamente, sino impide que me amen a mí correctamente. Porque actos de amor hacia mi persona o no son tomados en cuenta, o son malinterpretados, o son juzgados. ¿Pero por qué? Porque yo tengo amarras que no me permiten interpretar correctamente tus actos de amor. Pero tampoco me permiten tener actos de amor sanos hacia ti tampoco. Entonces no podemos ni amar ni ser amados. Es más, esto quizá llame la atención, sin amar al otro, el otro es el prójimo, pero el prójimo más cercano es mi esposa, por así decirlo. Sin amar al otro, yo no puedo ni honrar a Dios, porque violo los mandamientos que Él me dio, no puedo honrar a Dios, ni puedo amar a Dios. Ahora, si yo dijera eso y no tuviera forma de probarlo en la Biblia, quizás tú pudieras cuestionarlo. Pero yo te voy a mostrar. La Biblia dice que si yo no amo al otro, yo no puedo amar a Dios. No solamente eso, ella me dice, tú eres un mentiroso. Si tú dices eso, tú eres un mentiroso. Primera de Juan 4:20. Si alguien dice, yo amo a Dios, son dos partes, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Esa es la primera parte. Alguien puede decir, bueno, pues yo tampoco dije que lo he aborrecido. No, por eso dije que son dos partes. Pero ya comenzó a abrirme los ojos. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Ahora, déjame ayudarte a entender algo que cuando yo le explique va a ser como obvio, pero es simplemente como, no sé si se percataron la diferenciación. Cuando hablamos de poder hacer algo, estamos hablando de habilidad. ¿Ok? Entonces, cuando la palabra dice no puede, está diciendo que hay una inhabilidad absoluta. Es lo que se llama en lógica un negativo universal. O sea, ya no hay otra posibilidad. ¿Okay? Este es un negativo universal.
primero Dios dice, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama, ya dejó la palabra aborrecer a un lado, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es que Dios entiende que estos dos mandamientos, ama a Dios y ama al prójimo, están interconectados al punto que a Pablo le fue fácil explicarlo a los Gálatas que toda la ley se resumía en el segundo. El que toda la ley se resume en una sola palabra, ama al otro, al prójimo, como a ti mismo. Y el otro, Pablo, no es que tú no puedas hacer eso sin hacer esto. Y esto es lo que Juan está corroborando. Entonces tú puedes ver que sin libertad no puedo amar, pero sin amar al prójimo yo no puedo ni honrar a Dios ni amar a Dios. Es más serio de lo que parece. En términos prácticos ahora, un matrimonio sin amor es un terreno fértil, ¿pero para qué? Para todo tipo de pecado. Irrespeto, impaciencia, infidelidad, frustración, ira, resentimiento, rencor, juicio, sarcasmo, y podemos seguir la lista hacia abajo. Un matrimonio sin amor es un terreno fértil. Es un terreno que Satanás anda buscando sembrarlo de cizaña y va a florecer, sin lugar a duda. Eso es un matrimonio sin amor. Ahora, un matrimonio sin confianza, decía alguien, es como un carro sin gasolina. Tú puedes quedarte ahí todo el tiempo, pero no va para ningún sitio. Entonces, un matrimonio sin confianza, el matrimonio está ahí. Vivieron 50 años de matrimonio, 60, el número que sea, pero no se movió. El matrimonio no creció, porque no había confianza. Probablemente no haya de este lado de la gloria un matrimonio donde haya 100% de confianza en todas las áreas posibles, imaginables y el 100% de las veces. Simplemente porque somos pecaminosos. Eso es como entendible. Pero el nivel de confianza tiene que intencionalmente procurarse e incluso se va a dar de manera natural si yo estoy creciendo y sanando y santificándome, literalmente hablando. Porque con amarras yo no puedo, no me libero de mis temores, y mientras mis temores permanezcan, yo no voy a confiar. No puedo confiar. Entonces tú puedes ver, y si no tengo confianza, yo tengo un problema relacional que no me permite amar al otro tampoco e intimar con el otro. Escucha esta cita de Neil Clark en su libro El matrimonio triunfante. Cuando en el matrimonio hay un nivel de confianza muy bajo, de eso que estamos hablando, las personalidades individuales y los pensamientos más recónditos, o sea, los verdaderos yos, lo que yo verdaderamente soy, permanecen escondidos por miedo a ser traicionados o heridos. La relación se vuelve superficial. Los cónyuges tratan de aparentar ser personas que no son, lo que llamamos falsos yo. La falta de verdad es tan destructiva para un matrimonio como el cáncer para las células del cuerpo. Ahora, la falta de verdad, o sea, lo que el autor está aludiendo, como autor cristiano, no es que yo diga, no es que yo le digo a Katy las cosas así, yo no tengo pelo en la lengua para decirle a Katy las cosas, no, porque eso es como yo soy, ella conoce exactamente como yo soy un tipo transparente, no es eso que él se está refiriendo. No, es a que si yo vivo en la verdad. Porque lo que yo acabo de decir es una opinión humana de cómo a mí me gusta ser. Cuando él dice la falta de verdad es tan destructiva, él se está refiriendo a la verdad que te hará libre, que tiene que ver con lo que Dios dice de él, de los demás, de mí y de la vida. La falta de verdad es tan destructiva para un matrimonio como el cáncer para la célula del cuerpo. O sea, el que Katy no pueda decirme, déjame ver tu celular, eso es una falta de verdad, eso es destructivo. Ella lo puede ver, ella lo sabe, ella se queda ahí.
se me queda en mi casa, yo lo mando a buscar con el chofer de la oficina. Y si alguien llama, nada, primero él no tiene que verlo, pero si lo ve, me dirá quién fue que llamó. No hay ningún problema. Entonces tú puedes ver entonces cómo la confianza, el amor están unidos y yo no puedo respetar al otro si yo no confío en el otro. ¿Y cómo yo puedo respetarte si yo no confío en ti? Imposible. O sea, es imposible. Tú me dices, ¿tú respetas a Satanás? No, claro que no. Yo no confío en él. ¿Tú respetas a un ladrón que está en la cárcel? No, que tengo una historia. No, claro que no. No confío en él. Entonces, para yo poder confiar, para yo poder respetar, tengo que confiar. Entonces, de nuevo, la palabra confianza, que en inglés varias veces, algunos de ustedes me han oído decir, es mucho más rica que en español, porque confianza a veces en español se toma como, sí, yo tengo confianza con Chacho, yo lo puedo llamar a la hora que yo quiera, los 7 días de la semana, eso es como confianza, pero en inglés no es, eso no se llama así. De lo que yo estoy hablando ahora no se llama confianza, se llama trust. Eso es un poquito diferente. Cuando yo digo, si yo digo, I trust God, yo confío en Dios, yo estoy hablando de que yo puedo depender de Dios, porque yo confío en Él. Y de eso es que estamos hablando cuando hablamos de confianza entre los cónyuges o entre las relaciones. Es que tú confías en el otro, en su nivel de integridad, de veracidad, de transparencia, en su caminar, en lo que te dice. Que si yo le digo a Katy, yo estaba en la clínica viendo pacientes, yo estaba en la clínica viendo pacientes. Que si yo le digo, me atrasé 1 hora y media por esto, yo me atrasé 1 hora y media por eso. No es que eso me atrasó media hora y la otra hora yo la pasé haciendo otra cosa. Así sea, viendo no sé qué cosa, viendo carro. No, porque eso no es veraz. Un matrimonio entonces sin respeto, porque no hay confianza, es un terreno fértil también para los conflictos y para la violencia verbal y física. Entonces, ¿cómo yo comienzo a cambiar? Bueno, necesito cambiar. Bueno, recuerden, necesito una nueva perspectiva, necesito nacer de nuevo, necesito cambiar mi concepto de Dios, mi concepto de los otros, mi concepto de mí mismo y mi concepto de la vida. O sea, la vida es una tarea, bueno, Salomón le llamó tarea dolorosa, no, es una tarea dada a los hombres donde Dios está llevando a cabo una historia de redención. En esa historia de redención yo tengo un rol que jugar y parte de lo que Dios está haciendo en mí, convirtiéndome a la imagen de su Hijo, es a través del rol que yo juego, como médico, como pastor, como esposo, como persona herida, como persona que sufre, como persona con enfermedad, como persona con pérdidas y demás. Entonces, ¿cuándo yo comienzo a cambiar? Bueno, comienzo cambiando los conceptos, ¿verdad?, que mencionamos por un lado. Cuando comienzo a descubrir la verdad acerca de mí mismo, sigo por admitirla, la abrazo. Ya yo no tengo que, no debo decir en ese momento, bueno, yo dije mentira ayer. No, yo soy mentiroso. Ya le he contado públicamente que yo tenía problemas con el orgullo grandemente cuando yo terminé mi escuela de medicina. El orgullo nunca se va de nadie, es como la hierba mala, pero no creo que esté ni cerca de lo que era. Pero llegó un momento donde ya yo no decía, no, eso fue orgullo. No, yo soy un orgulloso. Cuando tú comienzas a abrazar lo que eres, tú comienzas a descubrir la verdad de lo que tú eres. Y luego, entonces, abrazado la verdad de lo que tú eres, tú te arrepientes delante de Dios, delante de la persona que sea. El arrepentimiento habla de que yo estoy tomando medidas para no volver a hacer lo que hice. Eso no quiere decir que no va a ocurrir otra vez, pero yo estoy tomando medidas. Entonces, a nivel práctico, yo tengo que hacer, para de culpar al otro. O sea, yo no puedo seguir culpando a Katy de cómo yo reacciono o cómo yo hablo. ¿Sabes qué? Porque la Biblia me lo prohíbe cuando me dice, no, de la abundancia del corazón, habla la boca. La Biblia no dice, de la abundancia del corazón de Katy, habla tu boca. ¿En serio? De la abundancia de las acciones de Katy, habla tu boca. No. De la abundancia de mi corazón, habla la boca. Por eso es que la manera como yo trato al otro habla más de mí
que el comportamiento del otro, que del comportamiento de ese otro. Número 2, déjate guiar. Eso yo lo practico en medicina. En ocasiones hay un paciente llega donde mí y ha visto 6 médicos ya. Y entonces yo en la conversación comienzo a ver que hay cierto nivel en el paciente de desconfianza y me doy cuenta que el problema es el paciente. Entonces le digo, oye, te voy a dar un último consejo al final. Tú necesitas escoger uno de esos 6 médicos, o el número 7 o el 8, el que tú quieras, no tengo que ser yo. Pero tienes que escoger a un médico de esos y dejar que él te guíe. Porque tú, que no eres médico, no puedes guiar tu propia salud. Y esto no te está ayudando. Y tener 7 opiniones no te ayuda. Bueno, si eso es verdad en medicina, es exactamente igual en consejería. Tú tienes que buscar, si no soy yo, está muy bien, tú no tienes que confiar en mí necesariamente, pero encuentra a alguien en el que tú vas a confiar y déjate guiar, porque de lo contrario, yo no voy a poder salir de donde estoy. Porque por eso estoy en consejería, para que me ayuden a ver. Y la consejería puede ser formal o informal, puede ser una conversación con alguien que te conoce. Entonces tienes que dejarte guiar. Número 3, sé paciente. La gente no cambia de un día para otro, a menos que Dios haga un milagro, pero usualmente no es así que cambiamos. De la misma manera que tus hijos no crecieron de un día para otro físicamente hablando, hubo un proceso. Número 4, a mí me ha ayudado mucho esto, y Katy está aquí, no me deja mentir, que frecuentemente o ella me dice o yo digo acerca de mí mismo, o digo acerca de algo que ella está diciendo, o ella me dice a mí acerca de algo que estoy diciendo. Bueno, pero eso es una especulación. No especule, porque la mayoría de las especulaciones, una de dos, o no son ciertas, porque yo no tengo la verdad, yo estoy especulando, o es cierto que la persona no actuó correctamente, pero no tiene nada que ver con lo que tú especulaste. O sea, puede ser que él pecó o ella, pero no tiene nada que ver con tu especulación. Entonces yo peco menos, no especule, pida perdón y perdone. Hay gente que se le facilita pedir perdón genuinamente, hay otra gente que no se le facilita pedir perdón. Bueno, lo que a mí me impide pedir perdón se llama orgullo o autojusticia. Pienso que yo tengo la razón. Temor, a veces temor de que si te pido perdón y luego yo lo hago mañana, entonces tú vas a decir que ¿para qué te pedí perdón hoy? Se lo iba a hacer mañana otra vez. A veces temor. A veces simplemente que, no, tú no mereces que yo te pida perdón. No, porque no es que yo me lo merezca, es que si quieres honrar a Dios. Entonces tengo que pedir perdón, tengo que perdonar. Y trato de establecer límites, patrones que me ayuden a impedir que yo vuelva a repetir la misma acción. Creo que el tiempo se ha ido. ¿Cierto, Joan? Ok. Déjame ir cerrando entonces. Joan fue sincero, sí, se te acabó el tiempo. Si tú estás esperando que el otro cambie para tú cambiar, o para tú sentirte mejor, o para tú estar mejor, tú vives en una prisión. Si tú estás esperando que el otro cambie para tú cambiar, para sentirte mejor o estar mejor, tú vives en una prisión. El único que puede cambiar a tu esposo o esposa, o a tu compañero de trabajo, o al pastor, es Dios. Entonces, para hacer ejercicio, este es el cierre, para hacer el ejercicio, ¿usted ha preguntado alguna vez por qué que Dios no, por ejemplo, Katy se ha preguntado alguna vez por qué que Dios no me ha cambiado donde ella quisiera que yo cambie? Yo me he preguntado alguna vez por qué que Dios no ha cambiado a Katy en estas áreas donde yo quiero que yo cambie. Porque por lo menos hay una parte, yo no sé si es todo, ¿verdad? Pero una parte del cambio que no se ha dado, porque hay algo que Dios está haciendo con el no cambio en mí, literalmente hablando. Y número 2, creo que esto es lo último que voy a decir. Si tú lidias con el problema que tienes, la circunstancia que tienes, la situación que tienes de manera pecaminosa, y al mismo tiempo está esperando que Dios cambie esa circunstancia, yo creo que está perdiendo tu tiempo. Va a vivir frustrado. Porque ¿cómo es que yo quiero que la gracia de Dios cambie a Katy, o Katy quiere que la gracia de Dios me cambie a mí, pero yo lo estoy demandando de Katy de una forma pecaminosa? Pierde tu tiempo, está perdiendo tu tiempo. Mejor ni lo espero. Porque Dios va a honrar su verdad.
No va a honrar el pecado en mí, que yo estoy viviendo, para forzar el cambio en Katy, y al mismo tiempo le estoy orando que cambie a Katy. No, Dios, si tú quieres que yo cambie a Katy, no me ayude, número uno. Y número dos, tú tienes que lidiar con ella de acuerdo a mi verdad, porque si conoces la verdad te va a hacer libre de la amarra que tú dices que Katy te tiene en el cuello. Que no me la tiene, pero por si acaso. Entonces yo necesito ser liberado para amar. Habían algunas cosas ahí que pudiéramos continuar diciendo, pero me percaté ya que el tiempo se me había ido. Nada, ese es mi compartir hoy. Yo voy a orar para cerrar, pero a ti y a mí nos conviene ser liberados. A ti y a mí nos conviene ser honestos con nosotros mismos. A ti y a mí nos conviene confesar el pecado a Dios y a otros. Santiago dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. No dice, escondeos los pecados los unos a los otros. Justificaos los pecados los unos a los otros. Explicaos los pecados, racionalizaos los pecados. Nada de eso, es confesaos los pecados. Haz un esfuerzo, una decisión de vivir en la verdad todo el tiempo. Esa verdad te hará a ti y a mí libre. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.